One, two, three. Wow. Por esta invitación. Además de lo que leyó y por qué estoy aquí parada, es porque soy madre de 3 niños menores de 2 años, unos gemelos que van a cumplir 2 años y un pequeño bebé de 5 meses. Y esto ha causado una revolución dentro de mí. De por sí, siempre el tema de la maternidad y los cuidados había sido un tema que me había asustado, porque como mencionaban Citlali y Camila, desde niña te dicen, tú tienes que cuidar, tú tienes que cocinar, y eso causaba en ti, no sabías hacia dónde ir. Entonces, hoy más que nunca me pregunto, ¿qué sería de mi maternidad si yo no la hubiera elegido? Si no hubiera ocurrido con la persona que yo quería y cuando yo quería. Y por eso creo que es tan poderoso, y ahorita lo mencionaban en las cifras, que dentro de este TED Talk se hable de las maternidades, de las niñas y de las adolescentes y los efectos que pueden tener dentro de estas, dentro de una estructura donde las mujeres somos puestas al cuidado y tenemos sus costos. Yo voy a empezar con algo que parece bien aburrido, pero eso nos da la parte más importante nos hace ver qué es lo que está sucediendo, y son los números. Antes de presentar los números, quisiera decir la frase que quiero que mantenga y sea el hilo conductor de esta plática. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Estas 3 líneas son las líneas que van a seguir mi presentación, porque creo que son 3 puntos torales que debemos pelear desde las niñas, desde las adolescentes, desde las mujeres y desde la sociedad en general, para poder vivir una vida que queremos, una vida sin desigualdad, y podamos mirar esto. Entonces les decía, a ver, voy a empezar con números. Sí, los números son aburridos, pero nos dicen cómo está la sociedad. Vamos a empezar con estos datos que son del INEGI. Nos dice que de los embarazos en México, el 16.2% son de mujeres, de adolescentes entre 15 y 19 años. Cuando el 0.4% de los embarazos que ocurrieron en 2019 son de niñas menores a 15 años. ¿Quiénes son estas niñas y estas adolescentes? Bueno, las adolescentes empiezan normalmente sus relaciones sexuales a los 17,5 años y 60.4% de ellas utilizan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Sin embargo, las que no lo utilizan, el 36% dice que porque no sabía que iba a llevar relaciones sexuales. Y esto nos habla de qué está pasando con la educación sexual. Y un 16% quería embarazarse, que también es válido. Otra vez, no seamos adultecentristas, nunca sé decir esa palabra, pero no nos centremos en las adultas, también se vale. Además, tenemos del 15% han sido embarazadas alguna vez. Y un dato muy importante aquí, cuando se hizo esta encuesta, el 3.3 estaba embarazada y de ellas 46, o sea, casi la mitad, dijo que le hubiera gustado esperar o no deseaba embarazarse. Esto nos hace mirar un fenómeno que está vinculado con el embarazo adolescente, que es la violencia familiar y el maltrato obstétrico. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámicas del Hogar, 10% de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente sufrieron algún tipo de violencia sexual. Esta misma encuesta prueba que el 80% de las mujeres que fueron víctimas de violación en la infancia y reportaron un embarazo en la adolescencia fueron violentadas por un familiar. Los embarazos adolescentes están pasando en la casa, por mucho. Y el 50% fueron por vecinos o personas conocidas. El 36% de las adolescentes que tuvieron un parto entre 2011 y 2016 vivieron una experiencia de maltrato obstétrico, que es un poco más que las mujeres en general. 4 de cada 10 madres adolescentes señalaron haber vivido por lo menos un incidente de violencia de su pareja en los últimos 12 meses. Esto no solamente nos preocupa porque vemos muchas veces las razones de los embarazos, sino que también nos preocupa, nos muestra, nos
hay consecuencias fatales de estos embarazos, ¿no? Hay 3 afectaciones, en la escolaridad, en su vida laboral y en su ingreso. Quienes han sido madres adolescentes, en México el 13% de las mujeres van a educación superior. En el caso de las mujeres que tuvieron embarazos adolescentes, únicamente el 3%. O sea, estamos hablando de es bajísimo el porcentaje. Asimismo, las mujeres que sufrieron embarazos adolescentes, en general, perciben un menor ingreso que las demás mujeres en un 31%. Y por último, si comparamos a las mujeres que no tuvieron embarazos adolescentes a las que sí tuvieron embarazos adolescentes, las mujeres que no tuvieron embarazos adolescentes no están en una institución de seguridad social en el 56% y en el 67% en el caso de mujeres adolescentes. Entonces vemos que estas desigualdades se aumentan en los embarazos adolescentes y esto también ha aumentado en COVID con 2 factores que tienen que ver con la frase que decía, los anticonceptivos y también el aborto. Debido a COVID, las mujeres de por sí antes de COVID no acudían a las clínicas para tener acceso a anticonceptivos. Ahora, con convertir muchas de las clínicas en clínicas COVID, hay muchísima disuasión de acudir como tal a las clínicas para tener métodos anticonceptivos. Asimismo, el aborto, que sigue siendo una asignatura pendiente, pues como sabemos, solo 2 entidades tienen el aborto libre para menores, antes de las 12 semanas, 16 cuando la vida de la embarazada esté en riesgo y sí se permite el aborto para menores de 12 años. Sin embargo, el acceso a este embarazo de por sí era muy complicado por la narrativa, por la estigmatización que había. Ahora es muchísimo más complicado con COVID y el cierre. Entonces, CONAPO, la Comisión Nacional de la Población, calcula que año pasado debido a estas condiciones. Asimismo, tenemos el siguiente tema. Ok, está bien, es un embarazo deseado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que las maternidades nos hacen? Y esto es un poco... Ay, me fui para atrás. Un poco lo que yo he vivido desde las maternidades que se me hace algo muy importante hablar. 71% de las horas que se dedican para el cuidado son hechas por niñas o mujeres. Por cada hora que un hombre da para el cuidado, las mujeres damos 3 horas. Y hoy, que casi 25 millones y medio de alumnas y alumnos regresaron a casa, pues las mujeres nos estamos encargando de eso. Entonces, con esto de la mano de un sistema donde se está cerrando las posibilidades de un sistema de cuidado, donde hay un recorte de las estancias infantiles, las mujeres estamos, según cifras del CEPAL, estamos yendo 10 años atrás en la incorporación laboral. Asimismo, los roles de género y la corresponsabilidad, vida profesional y laboral. Mientras no miremos desde también el sector privado y el sector público cómo las personas, estas 64% mujeres, no logran tener una vida donde además de no tengan esta doble o tercera jornada, sino puedan tener una corresponsabilidad, tener acceso a poder acudir a los eventos de sus hijos, va a ser muy difícil que puedan acceder a oportunidades laborales. Por último, me parece muy importante hablar de los roles de los hombres y trabajar el tema de masculinidades desde las niñas y los niños. No es posible que sigamos creyendo que nosotras, como decía el sketch, somos las que tenemos que cuidar el lugar de papá, las que tenemos que encargarnos de nuestro hermanito, las que tenemos que jugar a la comidita, ¿no? Alguna vez alguien me decía, yo llegaba a la guardería y veía que a las niñas le daban una muñeca. ¿Qué haces con una muñeca? Y yo veía que a los niños les daban un Lego y estaban construyendo. Era mucho más divertido. Entonces, tenemos que cuestionarnos estos roles de género con cosas muy sencillas, como por ejemplo los uniformes. Me decía una pequeñina, pues es que yo no puedo jugar fútbol en el recreo porque mi uniforme tiene falda y entonces si no se me ven los calzones y mi mamá me regaña. Mientras no empecemos a cambiar esas cosas cotidianas, la maternidad, el embarazo
adolescente, va a seguir siendo lo mismo, una carga donde es muy difícil disfrutarlo, donde además sientes culpa constantemente porque no estás cumpliendo con ninguno de los roles que te son asignados, donde eres estigmatizada por querer trabajar o por querer escoger ser mamá además de otras cosas. Si queremos tener una maternidad feminista, también tenemos que entender las maternidades en su diversidad. No podemos continuar creyendo en la madre sacrificada como el único esquema de madre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si nosotras no estamos bien, nuestros hijos no van a estar bien. Tenemos que dejar de mirar que solo hay un tipo de madre en un esquema urbano, cómo las maternidades se viven desde las comunidades indígenas, cómo se vive ser una madre con discapacidad, cómo se vive ser una madre con discapacidad psicosocial, donde el esquema de loca te dicen, tú no puedes ser madre por ser loca. Es muy importante, si realmente queremos hablar de maternidades feministas, que nos miremos en la diversidad. Si queremos hablar de maternidades libres, que lo veamos desde las niñas y que estas niñas poderosas nos enseñen que todo lo que nos enseñaron a nosotros ya no va a pasar. La verdad es que al oír a Citlali y a Camila se me llenaban los ojos de lágrimas porque decía, me hubiera encantado estar en su lugar y pensar lo que ellas decían en ese entonces. Ahorita todo me regresa y ahorita que tengo a 3 pequeñines en la casa, que estoy tratando de educarlos desde una masculinidad no tóxica, pero al mismo tiempo estoy aquí y ahorita estoy pensando, bueno, están en la casa y seguramente están gritando mamá, mamá, porque cuando estoy en juntas están afuera tocando, hacen huelgas afuera. ¿Por qué? Porque se enseñó que yo era la que tenía que ser encargada de ese papel. Terminemos con eso y vayamos y transitemos a una maternidad diversa, libre, segura y feminista. Gracias.